¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Cristina Mazariegos. Cristina, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación a dialogar contigo de nuevo, Omar. Es un gusto. Gracias de nuevo, gracias. La segunda vez en este espacio, gracias por el apoyo, por la confianza, por la apertura. Digamos, pesquisas metodológicas transdisciplinarias en el siglo XXI. Ahora bueno, tienes formación en antropología, prácticamente eres literalmente ahora investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Además, bueno, tu línea de investigación gira en torno a la intersección entre género, religión, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de las teorías feministas. En ese aspecto es muy interesante ver este rastreo que, bueno, se nota en la forma en la cual has producido ciertos textos. Pienso en concreto en 3, con la finalidad de extraer ciertas habilidades de análisis, ciertas habilidades metodológicas para poderlas llevar justo al debate como caja de herramientas. Esto se hace desde la antropología, se hace de esta forma, son los autores vivos. De este aspecto sería más o menos el aproximarse dialógico. Pienso desde este punto de vista, Cristina, en el primer texto, que esta obra de 2015, que fue compilada por Carlos Garma. Es muy interesante este texto que escribiste en esta obra colectiva, la participación de las mujeres en la luz del mundo en León, Guanajuato. En este aspecto, si nos puedes platicar un poquito de este texto, sería sin duda fenomenal. Gracias, Cristina, por el espacio. No, gracias a ti, Omar. Es muy significativo para mí que retomes ese texto porque aunque está ahí y es una investigación que a mí me gustó mucho hacer por distintos retos, digamos, metodológicos, también como personales y del propio contexto en el que surge, digamos que en los últimos años de lo poco que se conoce, o sea, de lo que he hecho, ¿no? Casi no se habla de ese textito de la luz del mundo. Yo llegué a la luz del mundo con una inquietud que de hecho surge desde la licenciatura. En la licenciatura yo realicé una investigación sobre conversiones religiosas al protestantismo en León, Guanajuato, y digamos que hasta el doctorado mi investigación se centró en ese contexto, ¿no? Social, que es el Bajío mexicano. Es un contexto, como sabemos, pues marcado por pues por la religión católica, ¿no? La mayor parte de su población, más del 90%, se reconoce como católico o católica. Y bueno, también, digamos, en términos de derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, pues es uno de los estados, digamos, con una perspectiva conservadora, ¿no? Frente a estas, digamos, aperturas en el marco de los derechos de las mujeres. Entonces, digamos que empiezo en la tesis de licenciatura con este recorrido porque otra de las cosas que en su momento me llamó la atención es que las iglesias protestantes evangélicas o no católicas no eran como muy visibles en Guanajuato, particularmente en León. Y a través de este recorrido, digamos, de historias, de conversas y conversos que se convertían, valga la redundancia, a otras religiones, es que empiezo a identificar otro tipo de prácticas y creencias religiosas y entre ellas, pues la luz del mundo, ¿no? La luz del mundo, digamos, fue un parteaguas para tanto el paisaje guanajuatense como para su dinámica socioreligiosa, porque llega a Guanajuato, por lo menos instala su sede en 2008, a los pies del Cerro del Cubilete, que es un emblema del catolicismo en Guanajuato, y en un tramo carretero que es muy importante porque es un tramo industrial que va de León a Silao, y bueno, todo el recorrido Silao, Celaya, todas estas ciudades que forman parte del corredor industrial, ¿no? Que la luz del mundo se instalara en este corredor industrial, una visibilizó otra práctica religiosa, la hizo muy, muy evidente, y esto también abrió campito a otras iglesias que hasta ese momento habían permanecido un poco tímidas frente a su ejercicio religioso, a excepción pues de los testigos de Jehová o los santos de los últimos días, que digamos son los más identificables en
en el panorama, ¿no? Ahí van a haber dos cosas que me llaman la atención, que es esta, que te digo como que la luz del mundo llegara y se instalara. Otra, que era una iglesia o que es una iglesia que tiene una jerarquía patriarcal, es decir, a nivel de lo eclesial, las mujeres no pueden acceder a cargos de autoridad, ¿no? A nivel administrativo sí que tienen ahí distintos papeles, pero a mí lo que me interesaba ver era cómo en lo cotidiano las mujeres participaban de su fe y si esta jerarquía realmente limitaba el hecho de que las mujeres pudieran tener cierta agencia al interior de su iglesia. Esto me interesó porque también hay otra iglesia que yo ya trabajé más bien en el doctorado, que es la iglesia metodista, donde las mujeres pueden acceder a todos los cargos eclesiales, y mi intención era un poco como ver estos matices, qué pasa con estas iglesias cuando aparentemente las mujeres no pueden desempeñar cargos de autoridad, pero qué pasa con aquellas donde sí, si efectivamente, o sea, el ejercicio de la autoridad es sustantivo, o qué pasa ahí, ¿no? Entonces, lo que aprendí yo trabajando con las mujeres de la luz del mundo, como tú habrás visto en ese texto que citaste al inicio, es que ellas construyan espacios de participación y microresistencias. Yo en ese momento me basé en el planteamiento de Lila Bull-Lutkot, que ella dice que en algunos espacios de fe, las mujeres recurren a instrumentos o elementos de su propia fe, que parece que las limitan, un poco para plantarse y reivindicarse frente a cosas con las que no están de acuerdo. Y esto fue lo que yo vi ahí, ¿no? O sea, cómo funcionaban las oraciones también para manifestar algunos descontentos, como también hay un cambio generacional entre las mujeres fundadoras. La Iglesia de León la funda una mujer, frente a las nuevas juventudes que ya están transformando, resignificando también, por ejemplo, el uso de la ropa, el uso del velo, las faldas largas, que son parte de la normativa que la Iglesia establece. Pues las juventudes de alguna manera van negociando ahí ciertos espacios pues de mayor participación, de mayor visibilidad y voz, ¿no? Digamos, en ese trabajo me pareció importante un poco desmantelar, porque también es un intento de todos los trabajos que yo he hecho, esto es transversal, desmantelar la idea de que las mujeres en las iglesias permanecen quietas, que no hacen el ejercicio de la voz y que no se plantan frente a aquello que les podría parecer injusto o desigual, ¿no? Obviamente hay matices, obviamente sí que hay una reproducción de distintas violencias en distintos espacios religiosos espirituales, pero a mí lo que me interesaba era ver justo la agencialidad de las mujeres frente a su fe y su práctica religiosa. De esta primera obra, Cristina, se puede inferir cierto uso de ciertas habilidades. Destaco, por ejemplo, el análisis estadístico y geosituado, por ejemplo, tomar cifras de carácter cuantitativo, es decir, en fechas y en datos, por ejemplo, el INEGI, ciertas instituciones, mapear, digamos, la existencia de cómo están constituidas. Esto es muy común en estudios religiosos. No están conforme al artículo 130 constitucional, sino están constituidos, en el caso de que estén constituidos, como otras figuras, centros culturales, anexos y un largo etcétera, no tienen el debido registro como asociaciones religiosas. Es una como muy interesante. Desde este punto de vista también, las entrevistas y las historias de vida estructuradas o semiestructuradas, técnicas propias de la antropología, como los estudios comparativos. Si nos puedes explicar un poquito de esas técnicas para pasar, por ejemplo, a la argumentación que esgrimes en la segunda obra que vamos a analizar de tu autoría, que es prácticamente una técnica distinta, que es las entrevistas directas con las personas, ¿no? En este aspecto son varias entremezcladas en tu obra. Sería muy interesante ir como conociéndolas desde el saber hacer, digamos, más práctico. Gracias. Pues mira, Omar, claro, yo me baso en una metodología primordialmente cualitativa, ¿no? En una metodología de corte etnográfico. Esto quiere decir que el registro se hace in situ, es decir, en el contexto donde estas poblaciones, en este caso estas mujeres, se desenvuelven, no tanto en términos de su iglesia, sino de su vida cotidiana, ¿no? Como tú sabes, la antropología, digamos, su principio teórico metodológico radica en el trabajo de campo, y en el trabajo de campo de largo aliento.
un trabajo de campo que es constante y consistente, porque eso nos posibilita hacer un registro más holístico de las relaciones, las interacciones, las relaciones de poder, la organización, los rituales, ¿no? Ahí para las personas antropólogas, digamos, una de nuestras consignas desde las etnografías clásicas es mínimo un año, porque un año representa un ciclo entero de vida y de registro, ¿no? Entonces, en el caso de La Luz del Mundo, por supuesto, recurría a datos de INEGI, una para plantear el contexto, esto que te decía al inicio, el 94% de la población de Guanajuato de León se adscribe católica, las agrupaciones protestantes evangélicas y otras religiones de corte oriental o digamos que vienen de filosofías de Asia o del centro de Asia, pues son una minoría, ¿no? O sea, representan un porcentaje muy chiquito de la población. Eso, digamos, a mí en ese momento me sirvió para ver en términos macrosociales cómo estaba configurado ese contexto, qué población, cuál era la diversidad religiosa que existía. Sin embargo, el trabajo de campo y este registro etnográfico que te comento, lo que me llevó fue a identificar justo agrupaciones que no estaban dentro del censo todavía, ¿no? Por ejemplo, prácticas como la Santa Muerte, Hare Krishna, en algunos momentos, cuando yo empecé, que fue en 2006, 2007, la investigación, habían muchas agrupaciones que no estaban, digamos, que no hacían parte del censo, claro, porque muchas iglesias, además, o sea, si tú pasas por ellas no te das cuenta que era una iglesia, podía ser perfectamente una casa particular. Y eso pasa desapercibido también para muchas personas. Entonces, digamos, en ese trabajo específico venía con el antecedente de esta exploración, digamos, de datos numéricos que me daban que me permitían entender la conformación religiosa y social de Guanajuato, pero primordialmente es una investigación que se centra en eso, en un registro etnográfico que fue de alrededor de 2 años, ¿no? O sea, con periodos cortos de 3 a 6 meses en los que estaba tanto en La Luz del Mundo, es decir, iba a las oraciones, a los cultos, al día del coro, ¿no? Digamos, todo lo que configuraba la vida religiosa de estas mujeres, pero también era parte de la colonia, también conocí los trabajos de algunas, registré cómo era un día de su cotidianidad, iban al mercado, dónde trabajaban, es decir, había un registro ahí mucho más minucioso que permitía entender la centralidad de su práctica religiosa en, digamos, todos los espacios de su vida cotidiana, ¿no? Digamos, por supuesto, esto se logra a través de una técnica que en antropología llamamos el rapport. Y el rapport es un primer acercamiento, es decir, un sondeo cualitativo de quiénes son los dirigentes, cuáles son, digamos, su organigrama para saber a quién me dirijo, cómo me dirijo, debo pedir autorización para entrar a la iglesia, buscar contactos que acerquen y por supuesto te recomienden, porque el rapport lo que implica es una construcción de la confianza con el otro, la otra, le otro, ¿no? Es el momento en el que una se planta en campo y explica qué es lo que va a hacer con lo que las personas te otorguen de su vida. Entonces es para una tesis, para un artículo, se va a presentar para una ponencia, para el gobierno, o sea, es ese momento en el que ahí se ponen todas las cartas sobre la mesa y donde también podemos o no ser rechazados en campo, ¿no? O sea, también tanto antropóloga como interlocutoras e interlocutores negocian, digamos, de qué manera se va a llevar esa interacción etnográfica, ¿no? En mi caso, pude contactar con Graciela Guzmán, a la que yo le agradezco, a Arriaga, a la que yo le agradezco mucho porque contacté con ella justo a través del doctor Carlos Garma. Graciela era en ese momento, si no me equivoco, la representante de Relaciones Públicas de La Luz del Mundo acá en Ciudad de México, y fue a través de ella que pude enviar a la Iglesia de León el proyecto de investigación. La Iglesia de León, o sea, el pastor en ese momento revisó el proyecto de investigación y ahí se acordó una primera reunión
donde íbamos a hablar de por qué me interesaba este tema y qué era lo que yo pretendía hacer con esa información, ¿no? Entonces, digamos, el registro etnográfico consta de varias partes, de un proceso que no es lineal, netamente como el método, como se me fue, el método científico, sino que implica siempre, digamos, una circularidad, una triangulación que lleva a estar en constante negociación con las personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso te podría decir de esta primera investigación, entrar a la luz del mundo. A mí me costó alrededor de 4 meses hasta que, digamos, en los que tuve el primer contacto, revisaron mi proyecto, evaluaron mi proyecto, hubo una entrevista, un primer conocimiento y se me dio autorización para entrar a la iglesia y realizar los registros que yo necesitara hacer. Esta aproximación es muy interesante, Cristina, porque bueno, la Luz del Mundo es una asociación bastante singular. Yo soy de acá de Guadalajara y la Luz del Mundo es precisamente de Guadalajara para el mundo. Justo tuve el honor de trabajar para ellos, justo a clases en secundaria, en sus instituciones educativas, y ciertos protocolos, ciertos conocimientos de la misma dogmática, de la misma forma de estar en el mundo, te obligaba a ser un poquito más cauteloso en ciertas prácticas docentes, incluso cotidianas de convivencia, concepto de laicidad, claro, concepto de multiculturalidad. Por eso es que estos, como aproximarse a la antropología de este caso de manera pragmática, me resulta interesante, esto, la utilidad que pueda implicar. Pensando desde esta perspectiva de este texto en el compilado de Carlos Garma, es un poquito distinto al segundo, también de igual de tu autoría, este texto que lleva por título Estar fuera del lugar, incomodidad para el estudio de las disidencias exogenéricas de mujeres protestantes. Este texto creo que es de 2022, 2023, un poquito más reciente. Me parece que es un tanto distinta, pero no distante la metodología, no es tanto el estudio, digamos, de números o cifras o datos, sino son las entrevistas directas a las personas. Es decir, el manejo de las emociones, como lo comentabas en el principio de este diálogo, cómo es que gira tu investigación en torno a la disidencia sexogenérica, la interpretación de la religiosidad vivida y la religiosidad institucionalizada, que creo que es una de las constantes también que salen a la luz de este tipo de estudios. Pienso, por ejemplo, en René de la Torre y Cristina Zúñiga, estas líneas de investigación que vienen del CIESAS de Occidente en específico y de otras tantas partes que también están familiarizadas con la antropología social. Pero cuéntanos un poquito, Cristina, esta distinción metodológica en tu obra entre este primer texto y este segundo, que si bien se parecen, no son iguales, cambia un poquito la dinámica, la metodología es un tanto distinta y el resultado, desde luego, también lo es. Igual si nos puedes platicar sería fantástico. Gracias. Estar fuera, gracias a ti, estar fuera del lugar es un texto un poco, es una ruptura. Si bien está fechado en 2023, se publicó hasta este 2026. O sea, ya llevo un caminito, pero los procesos editoriales son largos y bueno, hasta hace unas semanas este texto pudo ver la luz. Esta aproximación con las mujeres de la disidencia sexogenérica se da o empieza a darse de manera más fuerte, digamos, en el contexto de pandemia. Y eso ya de entrada, por supuesto, cambia la lógica del registro etnográfico, ¿no? Porque yo termino la tesis doctoral en 2019. Por fortuna, esa tesis se publica, se vuelve libro, y algo que yo tengo que agradecer mucho a las comunidades de fe y a las mujeres con las que he colaborado es que dan difusión o han difundido mucho el trabajo que he generado, ¿no? Desde sus experiencias. Esto que me posibilitó, por supuesto, ser un poco más visible en otro tipo de organizaciones o agrupaciones de corte religioso espiritual con las que yo hasta ese momento, o sea, hasta 2019-20, no había tenido la oportunidad de dialogar ni de intercambiar, que son las agrupaciones de carácter inclusivo afirmativo, es decir, que están abiertas a la diversidad sexogenérica y que de alguna u otra manera desempeñan un activismo político a favor de los derechos de las mujeres y disidencias.
Pero ¿qué sucede en pandemia? Que a raíz, digamos, de esta tesis doctoral, empiezo a ser contactada por compañeras creyentes que quieren narrar su historia, es decir, que leyeron mi trabajo y que dijeron, oye, yo soy fulanita, también estoy en la iglesia, por si quieres hablar conmigo, y y eso para mí fue sumamente valioso, porque eso habla un poco también de una intencionalidad y una perspectiva política del trabajo, al menos de lo que yo hago, que quiero pensar que intento, o al menos intento ser muy congruente con lo que hago, pues que tenga un posicionamiento político, ¿no? No solo ir y sacar información para publicar un libro y que todo el mundo lea el libro, sino porque soy una antropóloga feminista queer, que aboga por los derechos de las mujeres y las disidencias. Entonces, en el contexto de pandemia, lo que sucedió es que varias de las mujeres empezaron a organizar para darse contención y para verbalizar o exponer ya de una manera más explícita algunas de los abusos y violencias espirituales que vivían al interior de sus congregaciones y agrupaciones religiosas. Y fue interesante porque lo que permitió la conectividad es que grupos que estaban en distintos puntos, tanto del país como de otros países, se articularan. Y entonces empezar a conocer esa red más amplia de mujeres que existe, que trasciende las fronteras de este país. Estar fuera del lugar también se acompaña de un trabajo que yo he realizado desde 2017 más o menos, que comencé junto a Carla Vargas, en la búsqueda de articular el cuerpo y las emociones en el trabajo antropológico, que también, digamos, queda registrado en la tesis de maestría y en la de doctorado, y donde yo tenía la inquietud de cómo vamos a hacer esto y cómo poder hablar de lo que sucede desde esa dimensión con las mujeres, pues en sus congregaciones. Y en el marco de la pandemia, pues una posibilidad para poder acercarme a sus experiencias, ya que algunas de ellas me habían abierto las puertas y de hecho me habían invitado a dar algunas charlas en sus iglesias sobre género, o me habían hecho partícipe de sus conversatorios sobre la participación de las mujeres. Es decir, había un sentido de reciprocidad también. Lo que empecé a hacer fue justo a dialogar con ellas y a registrar sus trayectorias de vida o sus trayectorias eh, religiosas, ¿no? Que basada en una serie de puntos, que era pues donde fueron socializadas, pues cómo se dieron cuenta o cuál fue el momento en el que se dieron cuenta que eran mujeres, en este caso de la disidencia sexogenérica, o cuando manifestaron públicamente que su posicionamiento político como mujeres feministas, porque la disidencia para mí, por supuesto, es una disidencia sexogenérica, pero también es una disidencia que cuestiona los cánones religiosos y sociales, y en ese sentido lo que encontré en varias de estas narrativas, bueno, digamos, estas eran los puntos, ¿no? Como su socialización religiosa, cómo era el momento de ruptura o de cuestionamiento de la fe, y cómo fue posterior a ese cuestionamiento, ruptura, pues su experiencia, salida o resignificación de su propio papel y lugar al interior de sus iglesias. Eso me permitió conocer una serie de matices increíbles sobre las experiencias de las mujeres diversas creyentes, y otra fue lo que ellas mismas producen como conocimiento desde sus espacios de fe. Es decir, yo empecé a leer teología, empecé a leer sus relatos, los relatos que también difunden a través de redes sociodigitales, y empecé a seguir a varias agrupaciones de fe inclusivas, afirmativas, como Teología Sin Vergüenza, Red Ecuatoriana de Fe, Comunidad Santa María Magdalena, Libres por Amor, Abrazo Disidente, es decir, un montón de agrupaciones que existen ahí donde las mujeres son muy, muy, muy activas. ¿Qué es lo que encontraba de constante en estas experiencias? Que hasta ese momento en el texto de estar fuera del lugar, yo me baso únicamente en, digamos, en términos de trayectorias, en 4 trayectorias más, digamos, la revisión bibliográfica y sus propias producciones. Pero hasta ese momento yo tenía entrevistadas alrededor de 38 mujeres. Ya había hecho
una suerte de ordenamiento de sus trayectorias de vida, y una constante en estas trayectorias era la incomodidad enunciada de manera explícita, ¿no? Y frases como no soy ni de aquí, no me siento ni de aquí ni de allá, o sea, como todas estas enunciaciones que retratan la búsqueda de un sentido de pertenencia, no solo al interior de sus iglesias, sino fuera de ellas, porque lo que empezaba a suceder, o yo empezaba a identificar, es que no solo vivían un ejercicio de exclusión o discriminación dentro de iglesias tradicionales, sino también en las universidades, cuando expresaban que eran mujeres creyentes, ¿no? O en colectivas feministas, cuando expresaban también que eran mujeres creyentes. Entonces, de uno y otro lado, como dice una colega, Priscila Barredo, estaban como en una suerte de limbo. O sea, en sus iglesias no las reconocían porque pues verbalizaban que eran mujeres bisexuales, mujeres trans, mujeres lesbianas, ¿no? En las colectivas feministas seculares, no, porque la exigencia era que renunciaran a su fe, ¿no? En la universidad, pues, ¿cómo es que vas a ser una persona formada y vas a ser creyente, ¿no? Entonces, habían una serie de espacios donde estas compañeras, pues, estaban siendo triplemente discriminadas y excluidas. Y estar fuera del lugar presenta la incomodidad como una sensación, emoción, porque además en varios de estos relatos había un anclaje corporal, ¿no? Algunas el cuerpo, el estómago, algunas las manos, o sea, había una relación con algunas partes del cuerpo donde ellas vivían o experimentaban ese momento de ruptura que marca la incomodidad y que, contrario a la parálisis, lo que va a provocar es justo la movilidad y la agencia y el cuestionamiento de los discursos religiosos patriarcales, misóginos, y pues por supuesto también homofóbicos, ¿no? Esto, esta incomodidad, digamos, es una sensación, emoción que se produce desde lo colectivo y que tiene efectos de ida y vuelta, ¿no? Un poco eh, lo que ellas me enseñaron. Y la incomodidad puede ser justo porque soy la sujeta que es discriminada y excluida, pero yo también provoco incomodidad en quienes representan los marcos tradicionales y los cánones religiosos o sociales, ¿no? Un ejemplo que yo ahí recupero de otro textito que escribí para la revista de la Comunidad Teológica de México es el de una compañera que dice, bueno, que ella no iba a las iglesias inclusivas porque le causaba no sé qué encontrarse con personas trans, ¿no? O sea, ella es una mujer lesbiana que se asume como mujer lesbiana, pero no quería ir a una iglesia inclusiva porque pues las personas trans no sabemos qué son, ¿no? Según estas palabras, y yo soy una mujer lesbiana, me sigo reconociendo mujer. Es decir, la incomodidad se genera en todas direcciones, no nada más por decirlo de alguna manera, de opresor a oprimidos, ¿no? Sino de ida y vuelta, en constante interacción, como diría Frida Jacob. Entonces, a mí eso me pareció bastante interesante, ¿no? Como había una articulación discursiva, corporal y emocional que hacía que de alguna u otra manera todas estas mujeres se movilizaran y algunas terminaran en un activismo político público, algunas al interior de su iglesia cuestionando pasajes bíblicos que excluyen a las mujeres de cargos de liderazgo, ¿no? Algunas plantándose a favor del aborto, por ejemplo. En fin, te puedo dar como muchos ejemplos de cómo la incomodidad hace política, ¿no? Desde los cuerpos de estas mujeres. Y al final, digamos, esto yo me baso, por supuesto, en Sara Mahmoud, que va a decir que la incomodidad lo que va a generar también o a propiciar es la queja. Entonces, la queja se vuelve un instrumento político de la resistencia. ¿Y cómo lo hacen las mujeres? Pues eso, quejándose en los púlpitos, enunciando públicamente que hay abusos sexuales, psicológicos, físicos al interior de algunas congregaciones, y algunas, como en el caso de Teología Sin Vergüenza, que ya hasta formulan instrumentos para orientar e informar sobre los distintos tipos de violencia. Teología Sin Vergüenza tiene ahí su violentómetro espiritual, que además puede ser revisado por quien lo quiera a través de la página de soulforce.org.
Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es como este análisis o esta propuesta mía teórica, metodológica, abarca distintas dimensiones, ¿no? Como lo macro en términos de lo que Olga Sabido va a decir, como estos regímenes, estas dimensiones sociales que registramos, lo macro, que hay un discurso y hay un sistema que opera y que jerarquiza existencias en función de su identidad y su orientación sexual, ¿no? Lo meso, que va a remitir al ámbito de lo comunitario, es decir, los discursos, las prácticas que se generan en las agrupaciones religiosas que van a construir un propio ambiente emocional. Y lo micro, que van a ser pues las experiencias de cada una de estas mujeres que, que nos van a contar cómo ha sido su paso al representar o al experimentar esta triple discriminación que te comentaba. Este texto es bastante interesante, Cristina, desde el punto de vista de la intersección con los derechos humanos, el discurso de las libertades, en este aspecto, las libertades sexuales y reproductivas en todas sus orientaciones, la perspectiva de género interpretada en su más amplio sentido, creo que cobra bastante relevancia, por lo que comenta estas intersecciones entre psicología, antropología, sociología y política. Lleva a movilizaciones, lleva a movimientos sociales, lleva a acciones legislativas, el caso del aborto, el caso del reconocimiento del matrimonio igualitario, el caso de reformar leyes procesales, instituciones, largo, etcétera. Se vuelve muy interesante solo el hecho de pensar cómo es capaz estos elementos simbólicos de dar identidad tanto a individuos como a instituciones y en última instancia sociedades. Esto es algo muy singular desde este estudio etnográfico. Esto no viene en la ley, esto no está en los manuales de sociología, esto sale in situ en la interpretación. Siempre es como muy peculiar de la antropología social la institucionalización y la religiosidad vivida de los entes. En este aspecto, los que dan sentido a las formas de las prácticas son últimamente de los sujetos. Por eso es volver a la antropología, me parece muy particular hoy usarlo para comprender otro tipo de fenómenos, por ejemplo, en otras ramas, pienso en concreto en derecho, bueno, más adelante de esto cerraremos, pero sin embargo, volviendo al desarrollo de tu obra, una tercera y última forma de abordar tus escritos, me parece en la introducción al Divino Desafiarte de 2024, que creo que es la culminación de los dos momentos anteriores, una apuesta un tanto más grande, porque bueno, no solo es el elemento institucional, sociodemográfico, cómo se tiene forma en la sociedad prácticamente, cómo están constituidos, cómo están organizados y cómo al margen de esto, en concordancia con lo anterior, tienen la vivencia de los sujetos. Eso es todavía más interesante. Esta línea, por ejemplo, me parece, este libro es fenomenal desde el punto de vista que es una completa locura axiológica, porque es un volar los sesos, prácticamente un discurso axiológico que a priori detesta por su propia fundamentación teológica, cultural, ideológica, a las disidencias sexogenéricas, a las mujeres y cualquier otro tipo de otredad que no sea la hegemónica, incluso entre, eso es algo bien cristiano, los estudios del cristianocentrismo en Latinoamérica, solo la teología queer surge en este contexto, la interpretación, no, es que Pablo era gay, ¿no? Cristo, María Magdalena era lesbiana, estos pasajes desde la religiosidad vivida, desde la teología queer, muy interesante cómo tienen resignificaciones y hay pleitos y debates y teorías y líneas interpretativas bastante singulares de pasajes, es decir, cómo viven ellos la interiorización axiológica del discurso. En este aspecto de Divino Desafiarte, que lo sabrás mejor tú, en este sentido representa el cruce de caminos entre los feminismos, las teorías queer, las disidencias exogenéricas, la religión y la institucionalización. Esto en este aspecto nos puedes platicar de esa obra en singular, de esta introducción que justo haces al Divino Desafiarte, sería interesantísimo. Gracias. Sí, híjole, Divino Desafiarte es un libro que coordinamos René Tec López y yo, que siempre decimos que es nuestro hijite, bueno, nuestra hijite trans, porque está conformado de distintos relatos, ¿no? Y distintas narrativas. De hecho, te comentaré que en un principio estar fuera de lugar sería parte de Divino Desafiarte y por un proceso académico en donde
me obligaron a sacarlo del libro porque desde su visión no era objetivo ni científico, y yo tenía que cumplir con un requisito, pues tuve que estar fuera del lugar de Divino Desafiarte, y por eso es que el texto sale hasta hoy, publicado en la bella revista Nueva Antropología, que además es una revista que hay que defender porque le está costando sobrevivir, y aplaudo mucho a su comité editorial por el trabajo tan fuerte que hace. Pero Divino Desafiarte está congregado por capítulos que provienen de investigaciones socioantropológicas, es decir, capítulos académicos, científicos, arrojados a través de distintas investigaciones de diferentes colegas como Jared Neily Morales, René Tec López, Manuel Teofilo Andrade, Samantha Leiva, que trabaja Islam Queer, Manuel trabaja estos procesos de terapias de conversión, mal llamadas, pero estos procedimientos que además ya son tipificados como delito desde abril de 2024, si no me equivoco. Jared Neily, que nos habla de la participación y los liderazgos de mujeres en una iglesia evangélica. René Tec, que habla de migración, también de migrantes y de ser pues creyente, estudiando también pues agrupaciones evangélicas en esa intersección, ¿no? Creyente de la disidencia y además académica que estudia religión. Digamos, estos son los primeros textos. Luego hay textos que son más bien narrativos desde las escrituras personales de creyentes que nos comparten sus experiencias de salir de los closets, tanto religiosa como en términos de identidad y orientación sexual. Y ahí está Anderson Mesa, está Nadia Arellano con la oración a la divina ternura. Neily también nos abona con un poema que se llama Eva. Está Paula, ay, me van a colgar porque se me olvidó el apellido. Está Fabio y ¿quién más? Ahí no sé si, espérame porque me tengo que acordar porque tengo que mencionarles a todos. A ver, está Nadia con esta oración a la divina ternura, con Eva Yared, está Paola Echitecas, no sé si así se pronuncia, perdón Paola, Loco Profundo con Emma Lua G. Canchola, Nada que Curar de Fabio Meneses y bueno, Anderson Santos, quien ya había comentado. Todas estas son narrativas en primera persona de personas creyentes que son LGBTQ+, y que provienen de distintas ramas religiosas, desde el budismo e hinduismo hasta los cristianismos, ¿no? Algunas de estas experiencias. Y finalmente hay una tercera narrativa que es el arte, la ilustración, que cada capítulo tiene su propio collage que está basado en estas lecturas o esta exegesis bíblica con ojos feministas queer. Es decir, que desmantela lo que en algunas teologías feministas van a llamar los textos garrote, que dicen que por ser homosexual te vas a ir al infierno, que si abortas Dios nunca te va a perdonar, que no. Entonces, todas estas ilustraciones que ustedes pueden ver en un libro que además es gratuito, lo pueden descargar y pueden revisarlo. También son discursos de posicionamiento y resistencia que quisimos resaltar en ese libro y que fueron elaborados por Alexandra Canto, ¿no? Entonces, digamos, congrega personas de la teología, de la antropología, de la sociología, activistas, a que dialoguemos sobre esta intersección. Y en el caso de la introducción, el objetivo fue recuperar algunos de los trabajos que se han hecho en esta intersección, ¿no? Que vienen también desde las comunidades de fe, como el trabajo de Mónica Treviño, Nadia Arellano, se me fue, las teólogas sinvergüenzas, de la Cruz, que van a hacer un trabajo sobre las mujeres también entran al reino de los cielos, es decir, desde estos trabajos que se producen desde las comunidades de fe,
hasta los trabajos, digamos, que se han centrado desde la antropología y la sociología para analizar pues estas tensiones y negociaciones, como los de Karina Bárcenas, como los del propio Manuel, como los de Baglione, Hugo Rabia, es decir, otras personas investigadoras que hemos estado ya desde hace algunos años en este trayecto de reflexionar esta intersección que es muy compleja. Es sumamente compleja porque hay muchos elementos que se intersectan, porque justo abarcamos temas tanto etnográficos, pero también tiene que ver con problemáticas que están ocurriendo a nivel global. Entonces, cómo aterrizar y cómo volver una suerte de intercambios que trasciendan nuestras propias, o sea, nuestras problemáticas locales y podamos conectar y ver algunos elementos transversales que se comparten independientemente del punto geográfico en el que estemos, ¿no? Entonces, Divino Desafiarte esa es una apuesta por mostrar otras formas de existir, de experimentar la fe, pero también otras líneas de análisis desde las ciencias sociales que si bien no son nuevas, sí que todavía tienen mucho como por profundizar, ¿no? Desde este punto de vista, Cristina, perfilando una especie de síntesis de los tres momentos anteriormente enunciados, tus tres textos, esta evolución, digamos, teórico-metodológica y la utilización de distintas herramientas discursivas y narrativas para la confección de un texto, porque bueno, las artimañas de escritor, prácticamente tienes el cursor punzando en tu rostro en blanco, cómo escribo, ¿no? Cómo empiezo, eras una vez cuando el mundo era joven, antes de que el tiempo existiera, cómo esto prácticamente como escritor se me hace muy, muy interesante, ese frenesí muy bello. Creo que desde este punto de vista, pensando en compartir esta metodología precisamente de libros y autores, con los autores vivos, en este sentido debo reconocer que eres de las antropólogas vivas, jóvenes, pues, más destacadas de este país, desde este punto de vista. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Creo que sería muy interesante pudiéramos ver, no sé, la narrativa, las historias de vida, qué técnicas desde la vivencia como escritora, como antropóloga profesional, puedes compartirnos para la confección de textos, papers, cualquier cosa del maravilloso mundo de la transdisciplina del siglo XXI. Pues escribir siempre es complejo, ¿no? Pero escribimos porque, claro, algo en nuestra trayectoria de vida y en la vida nos habla, nos enseña y nos produce o nos inspira, nos produce curiosidad y nos inspira, ¿no? Digamos que en ese sentido no a todas, ni todos, ni todos nos funciona la misma técnica, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, y eso, digamos, es como anecdótico, yo suelo escribir o solía escribir cuando tenía más tiempo, narrar mis trayectos en el transporte público por Facebook, ¿no? Y entonces yo iba registrando todo lo que iba sucediendo en el trayecto, que si me aventaban, que si que sentía, ¿no? Es como ejercitar la escritura andante, la escritura antropológica errante, implica justo estar atenta a lo que sucede alrededor, ¿no? A aprender el mundo así. Pero es difícil escribir. Ahora, a mí me ha servido mucho, pues, leer cuentos y cosas que se salen justamente del ámbito académico. Yo era muy, muy fan de Agatha Christie en algún momento de mi vida, entonces también, digamos, ahí el suspenso, me encantaban las novelas policíacas. Me gustaba mucho leer Luis Villoro, sus cuentitos infantiles son lindos. Me gustaba mucho leer al Viejo Antonio, que son estos cuentos que se escribían desde el subcomandante Marcos y el sureste mexicano. O sea, creo que todas esas herramientas nos dan también posibilidades de poder aprender a narrar o a conocer otras formas de narrar lo que vemos. Ahora, en términos académicos, claro, dependerá la construcción teórica metodológica que construyamos para el análisis de nuestro fenómeno. En el caso de la antropología, sin lugar a dudas, nuestra base primordial, pues es eso, el trabajo de campo, es de ahí de donde no solo
digamos, tenemos relatos, hacemos entrevistas, ¿no? Como estas técnicas que ya no sabemos casi como que las repetimos de memoria. Sí, la técnica bola de nieve, ¿no? Que la entrevista semiestructurada, ¿no? Como estas cosas, sino que el trabajo de campo implica un compromiso de permanecer constante en términos de antropológicos, ¿no? Porque yo sé que el trabajo de campo en otras disciplinas es distinto al antropológico. Pero en el caso del trabajo de campo antropológico sí hay una demanda de constancia y consistencia. Y eso yo creo que si queremos vincular estos 3 trabajos, o si tú te das cuenta desde la tesis de licenciatura hasta el último artículo que he escrito hoy, hay un camino recorrido que enlaza todos estos trabajos. Es decir, en ese sentido, ya llevo casi 20 años haciendo una etnografía, ¿no? Pero ahí sí podríamos hablar de una etnografía multisituada, porque he conocido a infinidad de personas a las que obviamente agradezco mucho que compartan conmigo sus experiencias. Ahora, yo lo que sugeriría cuando elegimos una técnica metodológica es contemplar bien qué queremos, o sea, hacia dónde vamos a dirigir, cuál es la pregunta que tenemos y qué queremos responder, qué es la curiosidad que necesitamos saciar, ¿no? De repente hacemos entrevistas de 6, 7 horas que no solo son agotadoras para las personas con las que trabajamos, sino porque en términos de nuestros trabajos no nos ayudan a explicar el fenómeno. Eso implica acotar bien nuestra pregunta de investigación, implica también pensar si vamos a hacer trayectorias de qué, trayectorias de vida, trayectorias de creencia, trayectorias laborales, ¿no? ¿Qué tipo de trayectoria es la que vamos a abordar? Historias de vida es una técnica que todo mundo también decimos que utilizamos, pero es bien compleja, porque la historia de vida sí que necesita un trabajo de larga data, de un registro constante en varias sesiones, porque es eso, es registrar la vida entera de una persona con todos sus detalles. Podemos hacer un libro de una historia de vida, ¿no? Entonces, yo diría que ahí la técnica tiene que corresponder a lo que nos estamos preguntando, a la perspectiva teórica con la que vamos a dialogar. Y en este caso, pues si hablamos de emociones, si hablamos de sensibilidades, si hablo del cuerpo, pues obviamente las interlocutoras son quienes pueden decirme o dar cuenta de cómo experimentan esa dimensión en su vida cotidiana y su vida social. Y en el trabajo de campo y en este registro in situ, puedo yo interactuar con ellas también a través de un registro, si quieres, corpo emocional. La etnografía es eso, ¿no? El registro antropológico es eso. O sea, nuestro principal instrumento de trabajo es el cuerpo y a través de él también registramos, ¿no? Por ahí, ya haciéndome comercial extra, tengo un textito que se llama El Diario del Campo Encarnado, ¿no? Que también es como una propuesta que yo elaboro a partir del trabajo con mujeres metodistas para pensar cómo, más allá de que reproduzcamos esta idea de la autoetnografía y nos situemos y nos pongamos en el centro, cómo podemos problematizar nuestra propia presencia como investigadoras e investigadores y cómo, como dice Fabret Sada, pues somos afectadas y afectamos el campo y a la vez también esa afectación o afectividad está implicada en nuestro análisis, ¿no? Entonces, creo que sí hay ahí varias dimensiones que hay que contemplar al momento de configurar una investigación y de llevarla a cabo, que no es complejo, pero yo, si algo te puedo decir es que yo me he divertido un montón. Me gusta mucho ser antropóloga, hacer antropología, porque justamente permite conocer ciertas dimensiones que no se pueden registrar ni conocer desde otros lugares, como decíamos hace rato, desde la estadística. Claro, la estadística es muy valiosa y yo no soy de las que piensa que hay que renunciar a la estadística, pero que sí hay que otorgarle su valor a cada una de estas metodologías y herramientas que nos pueden dar muchísimo para seguir nutriendo el conocimiento que construimos de las realidades sociales. Te agradezco, Cristina, compartir desde la vivencia narrada, desde la vivencia textual, de esto de textos y autores vivos, en este aspecto muy interesante, poder dialogar
con la comunidad científica de México, incluso más allá del mismo México. Muy interesante ver esto, cómo es que se está produciendo conocimiento en derecho, en antropología, sociología, filosofía, largo, etcétera, y todos prácticamente son los mismos fenómenos emergentes. En este caso, las distintas técnicas, recurro ahora a estas pesquisas de la antropología por un fenómeno muy interesante, el tema de la mediación. En este aspecto, ahora cualquiera que tenga una licenciatura puede optar por ser mediador. A esto, entre otras cosas, la crisis judicial, los nuevos tiempos que corren, vuelta a las derechas. Es un fenómeno muy complejo, muy interesante. Precisamente para la certificación hay muchas técnicas de la antropología, el rapport y algunas herramientas. Por eso es que me interesaba escuchar tu perspectiva como antropóloga profesional en este país acerca de las técnicas, las herramientas, los conceptos, incluso los autores a revisar para poder llevar en un buen término una investigación antropológica en el más amplio sentido de la palabra desde un punto de vista profesional. Uno lo puede decir desde fuera y no necesariamente está haciendo lo mismo. En este aspecto es interesante, Cristina, escucharte. Te agradezco compartir. Precisamente invito desde luego a la audiencia a seguir tu obra escrita y pues no escrita en este aspecto, pues, varios foros, varias entrevistas, muchas conferencias que has dado en este aspecto. No sé si quisieras añadir algo de manera de conclusión, Cristina. Muchísimas gracias por compartirnos tu hacer semántico y proposicional en tus textos. Gracias. No, hombre, gracias a ti por la escucha, por invitarme a dialogar contigo. Tal vez solo como último elemento a poner sobre la mesa, diría que no se nos olvide que también desde las ciencias sociales trabajamos con personas como nosotras y nosotros. Y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado con la información que nos dan. Hay que resguardar de una manera ética, responsable, esas historias que nos entregan. También creo que una cosa que en antropología se nos reitera muchas veces es el tema del anonimato, y esto lo menciono justo porque sé que hay negociaciones y mediaciones que se hacen en el marco de conflictos súper graves, donde sí hay que cuidar el anonimato tanto de las víctimas como de los perpetradores. Y la antropología ha recurrido, digamos, siempre decimos, pero eso yo creo que también es así como el ego antropológico un poco, pero que la antropología tiene su propia forma escritural, ¿no? Y para esa forma escritural, la metáfora es importante justamente como una estrategia de cuidado y del anonimato de las personas con las que trabajamos, ¿no? Hay algo que nosotros llamamos las viñetas etnográficas, que también son una suerte de textos cortos, más literarios, que nos permiten tejer algunas problemáticas de la cultura o de las sociedades que estemos trabajando de una manera más sencilla también, porque otra de las intenciones que creo que es importante o de los objetivos, o al menos para mí y para algunas de mis colegas, que es importante como no perder de vista, es que lo que hagamos pueda ser aprehensible para las poblaciones y para las personas que no necesariamente son científicas sociales. Es decir, que el conocimiento que producimos también se ponga, digamos, al servicio, o sea, que se abra a pues la sociedad, que es nuestra fuente de trabajo, ¿no? Entonces, solo decir eso, que es importante hablar de lo que hacemos, socializarlo, visibilizarlo, y por qué no también recibir como comentarios, retroalimentación y observaciones de ello. Creo que el conocimiento así siempre se nutre mucho más. Y ya cierro con eso, pero gracias de nuevo por el espacio y por la charla, Omar. Gracias a ti, Cristina, por compartirnos estos artilugios de escritor, estas técnicas metodológicas a aplicar desde la antropología, hecha de manera profesional en nuestro país. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Broma Romero, gracias Cristina Mazariegos por este diálogo. Seguimos en contacto. Bonita tarde, noche. Chao.